¿Están la administración de Estados Unidos e Israel en desacuerdo sobre Gaza? ¿Qué quieren decir cuando dicen que la yihad con palabras es tan importante como la yihad con la espada? ¿Por qué Estados Unidos y Europa son como las ranas proverbiales en agua hirviendo? 2026, un año de decisiones para Israel. ¿Y qué tan grave es el boicot contra Israel? Hola, soy Daniel Simán. Gracias por estar en Straight Up en Hens Televisión en Jerusalén, Israel. Estos son algunos de los temas de actualidad aquí esta semana que discutiré hoy y compartiré mis ideas con ustedes. Primero, la noticia principal esta semana es el ataque terrorista islámico en Australia. Es importante señalar, mi único pensamiento sobre esto que quiero agregar aquí es que el comisionado de policía de Nueva Gales del Sur pidió calma después del incidente. Y él dijo, y cito, no es momento para que nadie busque represalias. Este es un momento para que la comunidad lamente y sane. Quiero preguntarle, ¿alguna vez hubo un caso documentado en el que los judíos vengaran tales atrocidades? ¿Alguna vez hubo un momento para algún judío en el mundo? Cuando fueron atacados, consideraron necesario tomar medidas contra quienes estaban perpetrando esos ataques. Entonces, ¿qué lo haría decir esas palabras a la comunidad judía? Lo ocurrido en Australia no debería sorprender, porque, dado los esfuerzos intensificados de la hermandad musulmana en los últimos años para vilipendiar a Israel, han convertido cualquier cosa israelí y judía en un blanco legítimo de ataque, o como una fuente para ataques yihadistas. Pero volveremos a eso y a estos esfuerzos de los yihadistas en unos momentos. Primero, quiero retomar los informes sobre las supuestas tensiones. Eso aparece en medios israelíes entre Israel, Estados Unidos, Trump y Netanyahu. Y esto habrá estado ocurriendo desde hace algún tiempo, desde que Trump asumió el cargo. Tienes varias fuentes, personalidades de medios israelíes y personas conectadas con medios internacionales, especialmente estadounidenses. Están citando fuentes dentro de la Casa Blanca y dentro de la administración que les están compartiendo información que aparentemente Trump no está tan contento con algunas cosas que ha hecho Israel o especialmente Netanyahu. Cada vez en el pasado, esto ha demostrado ser completamente falso. Ahora sabemos que Netanyahu visitará la Casa Blanca. Bueno, en realidad sí irá. Sigo diciendo pensando que Largo no es Key Largo, Mar-a-Lago en Florida. Él estará en la casa del presidente la próxima semana y el presidente no invita a cualquiera a estar ahí. Y mencioné esto en mi último programa, lo digo en mi programa de radio en Gala Israel. Aquí en Israel hay varios puntos que quiero mencionar y discutir sobre esto. Primero que nada, estas fuentes anónimas, algunas personas aquí, comentaristas de los medios israelíes, creen que estamos hablando de Witkoff y Kushner. No hay pruebas de ello, están suponiendo que esas son las cosas. Me apoyaré en mi experiencia de 30 años en la oficina del primer ministro, en cómo usas los medios y cualquier administración inteligente, especialmente una tan hábil con los medios como esta en Estados Unidos. Saben cómo aprovechar para transmitir mensajes, porque no solo estamos tratando con Estados Unidos e Israel aquí. Todo gira en torno al plan o situación en Medio Oriente y al plan presentado por Trump, que estamos apenas comenzando en este momento y están pensando en pasar a la siguiente etapa, y la siguiente etapa requiere el desarme de Hamás. Pero con Israel no queremos llegar a esa etapa hasta que tengamos el final. Como nos prometieron al principio, se suponía que iban a liberar a todos los rehenes vivos en 72 horas. Les tomó más tiempo que eso, pero se suponía que iban a liberar a todos los rehenes vivos. Y los cuerpos de los que están muertos tienen algunos cuerpos que todavía están reteniendo y no los están entregando. Y desde la perspectiva de Israel, no hay ninguna circunstancia bajo la cual vamos a pasar a la segunda etapa hasta que Hamás acepte lo que está obligado a hacer y lo que se nos prometió. Ahorita explicaré por qué esto es importante, pero antes, el trato al retomar temas con los medios. Mencioné esto la última vez. Hay un corresponsal estadounidense muy elogiado. Eso se remonta hasta el gobierno de Shamir, con el que trabajé en ese entonces. Cuando querían enviar un mensaje o hacer algo, lo usaban a él porque sabían que era la persona indicada. Él nunca revisaba las cosas, lo único que le importaba era el titular, eso era lo que sacaba de ahí. Así que usas a los periodistas muy seguido. Y como dije, no es solo un asunto entre Israel y Estados Unidos. Aquí en este acuerdo, estamos hablando de la participación de los árabes, estamos hablando de Turquía, Arabia Saudita, Egipto. Hay muchos elementos que se supone deben formar parte de esto. Es muy probable que Estados Unidos quiera enviarles un mensaje de que, no estamos muy contentos con lo que Netanyahu está haciendo, porque Israel esta semana eliminó a un líder de Hamás en Gaza.
De algún modo les envían un mensaje y parecen regañar a Israel por este tema. Eso es todo, no lo sé, pero dudo que el periodista que está haciendo estos comentarios también sepa estas cosas. Pero sale al aire y dice esto, y por cierto, alguien de uno de los canales israelíes lo llamó para preguntarle, y esto fue después. En la Casa Blanca, alguien le preguntó al presidente Trump si está enojado o no está contento con Netanyahu, y él dijo que no. Tienen una gran relación, etc. Así que un periodista israelí llamó a esta fuente, este representante de medios, y le preguntó, Trump acaba de negar lo que estás diciendo. Entonces, ¿a quién le creemos, a ti y a tus fuentes, o le creemos a Trump? Y tuvo la audacia de decir, bueno, tú eliges si quieres creerme a mí o quieres creerle a Trump, como si Trump fuera insignificante. Eso solo demuestra algo. A veces el ego de estas personas es enorme, y por eso no siempre deberías tomar tan en serio a estos periodistas. Ten en cuenta aquí que, como dije, existe este acuerdo e Israel no va a apresurarse a cumplirlo. Y con justa razón, hemos tenido arreglos y acuerdos en el pasado. Y si alguna vez fallamos, fue en eso. Al principio, Israel nunca hizo que la Organización para la Liberación de Palestina cumpliera con sus obligaciones. Y no solo la Organización para la Liberación de Palestina. Los europeos, por ejemplo, ellos eran los garantes de este acuerdo. Tampoco los hicieron responsables de ello, diciéndoles, miren, firmamos un acuerdo aquí. Se suponía que ustedes debían proporcionar eso. Si permitimos que la Organización para la Liberación de Palestina entre en Judea y Samaria, ya no deben involucrarse con el terrorismo, etc. En aquel entonces trabajé con la oficina del primer ministro, con Rabin, en ese tiempo. Recuerdo que ese año me decía, quizá tengan razón. Tal vez si reconocemos a la Organización para la Liberación de Palestina, tal vez si cedemos territorio, tal vez si todo esto está pasando, tal vez tengan razón, tal vez este es el camino hacia la paz. Y muy pronto viste que no solo estaban violando el acuerdo, sino que lo admitían abiertamente. Decían, esto es lo que hacemos ahora que podemos. Y volviendo al tema de la taquilla en el Islam. En ese momento, pregunté en la oficina del primer ministro, ¿por qué no los señalamos ni responsabilizamos por esto? Y dijeron, no podemos esperar que ellos lo hagan, lo harán eventualmente. Ellos tienen problemas internos y decimos la consecuencia, ¿esto fue o no? Sí, dentro de un año tuvimos ataques terroristas, etc. En unos pocos años hubo atentados suicidas. Y luego, 30 años después, tienes el 7 de octubre. Así que no queremos llegar a esa situación de nuevo. Y toda esta guerra y todo lo que ha pasado desde el 7 de octubre es para eliminar a Hamás y que haya un cambio en Gaza misma y que si los árabes van a ser parte de esto. No lo están diciendo solo para sonar bien y complacer a Estados Unidos y decir lo que suena bien para los estadounidenses, y esto depende de Israel. No somos diferentes a ellos. Es decir, si hay un acuerdo y cumplimos con nuestra parte, ellos también deben cumplir con la suya. Y lo que ha estado pasando aquí en los últimos meses es que el año pasado tuvimos un acuerdo con Líbano. Líbano se suponía que debía desarmar a Hezbollah. Líbano, el gobierno de Líbano se supone que debe controlar estos elementos terroristas y también con Gaza se supone que debe haber un fin a los combates. Y no significa que sea tiempo para que se reorganicen y traten de encontrar maneras de atacar a Israel una vez más, como en el pasado. La diferencia con este gobierno, a diferencia de los anteriores, es que Netanyahu lo ha dejado claro. Ahora es un juego totalmente distinto. Y si lo violan, no solo habrá un precio que pagar, sino que pagarán el infierno por ello. Y así es exactamente como está la situación ahora. No podemos permitirnos que Oslo vuelva a suceder. Y con eso me refiero a que debemos cuestionarlo y no darlo por hecho. Que Trump, el presidente Trump, con todas sus buenas intenciones aquí, y también con nuestro gobierno aquí en Israel. Con Netanyahu no basta con esperar pacientemente a que todo salga como ellos desean. Tenemos que exigirles a ambos, a Trump y a Netanyahu, tanto como exigimos a la otra parte, que si ellos no cumplen con su parte del acuerdo, ustedes son los que tienen que señalarlos. Ustedes son los que tienen que estar ahí para asegurarse de que los ciudadanos israelíes ya no estén bajo amenaza de elementos terroristas, al menos bajo este acuerdo, porque realmente no creo que los islamistas alguna vez renuncien a su plan, pero tenemos que hacer que sea mucho más difícil para ellos. Y finalmente, sobre este tema, ¿por qué este periodista israelí y por qué los periodistas israelíes suelen estar en el ala izquierda del espectro político aquí, en Israel? ¿Por qué estarían constantemente tratando de crear la impresión de tensiones entre Israel y Estados Unidos?
Muy sencillo, estamos en un año electoral. Todo lo que dijeron en los últimos 2 años, primero tratando de culpar a Netanyahu, segundo haciendo de todo este tema de los rehenes un asunto central, que nunca serán devueltos y que por culpa de este gobierno nunca va a suceder. Fracasaron en todo lo que creyeron que les serviría para sus propósitos. Todo en lo que esperaban que Netanyahu fracasara no ocurrió. Logró liberar a todos los rehenes vivos. Pudimos eliminar la amenaza de Hezbollah, pudimos eliminar la amenaza de Irán y en este momento estamos tratando de desmantelar finalmente a Hamás. Entonces, cuando entres en este año electoral, ¿qué van a decir ellos? Tienen que crear la impresión de que hay tensiones entre esta administración y Netanyahu. Ahora, eso quizá no les dé la victoria y probablemente no puedan ganar, ya que en Israel no basta con obtener 51 del voto, tienes que formar una coalición. Ningún partido aquí ha tenido jamás la mayoría, así que tienen que formar una coalición. Buscan crear condiciones donde quienes prefieren partidos de derecha en Israel no voten por Netanyahu y así debilitar su posibilidad de lograr mayoría, que son más de 60 escaños en el Knesset. Ellos tienen sus intereses, debemos recordarlo. Cualquier cosa, estos periodistas, todos ellos lamentablemente están motivados políticamente en sus esfuerzos y por eso están tratando de crear esta impresión de problemas y tensiones entre Trump y Netanyahu. Y mencioné Gaza antes, así que en cuanto a Gaza, como dije, Israel eliminó al sublíder de Hamás el sábado pasado. Supuestamente esta era la razón de las tensiones, según este periodista, así que deliberadamente no lo menciono. Su nombre no merece mencionarse y lo conozco hace años. Lo que no se informó ampliamente al mismo tiempo fue que surgieron pruebas de que Hamás deliberadamente acaparó toneladas de fórmula para bebés y batidos nutricionales en almacenes clandestinos durante la crisis de hambre, como la llamaron. No se trataba de árabes empleados por estas organizaciones occidentales de derechos humanos, eran palestinos locales árabes que están completamente hartos de lo que está haciendo Hamás, y ellos pudieron exponer que Hamás estaba acaparando toda esta comida que llegaba ahí. Y el objetivo de Hamás era empeorar el sufrimiento y crear una narrativa de hambruna para forzar el regreso de la distribución de ayuda de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, ¿por qué quieren que regrese la Organización de las Naciones Unidas? No es porque la Organización de las Naciones Unidas juegue un papel importante. Es porque, como revelamos la semana pasada, en estos documentos que fueron expuestos por organización no gubernamental, Monitor, pudieron infiltrarse en la Organización de las Naciones Unidas, así que tienen control sobre lo que hace la Organización de las Naciones Unidas en Gaza. Por eso esperaban que la Organización de las Naciones Unidas regresara. Así que, volviendo al tema del artículo en sí, estos activistas locales de Gaza, ellos estaban documentando los desechos y la eliminación de estos suministros que estaban siendo traídos. Y aunque la ayuda humanitaria ha saturado el enclave desde el alto al fuego, es decir, está entrando tanta ayuda que Hamás la está reteniendo para mantener esto ahora. Estos gazatíes han estado diciendo esto desde hace algún tiempo y lo dijeron hace meses. Fueron atacados y marginados por los pro-palestinos, o lo que tú llamas el complejo industrial pro-palestino, es decir, todas estas organizaciones occidentales de derechos humanos. Había gente local diciéndoles que Hamás está detrás de esto y los regañaron diciéndoles que no deberían contarle esto a nadie. Así que la verdad aquí es muy clara. No se puede ser pro-palestino sin estar alerta ante la manipulación de la opinión pública por parte de Hamás y tener compasión por los civiles. Eso debe ir de la mano con tus exigencias hacia Israel. Así que veamos esto y asegurémonos de que cualquiera que pida ayudar a los palestinos no esté en realidad ayudando. Hamás sigue creando estas situaciones inhumanas para sus propios ciudadanos en la Franja de Gaza. En mi declaración inicial mencioné el hecho de que, o pregunté, ¿quién dijo que la yihad con palabras no es menos que la yihad con la espada? Este también es un aspecto interesante de lo que ocurre en Gaza. La doctrina de Hamás reconoció tras el 7 de octubre que deslegitimar a Israel era uno de sus principales objetivos. Hamás actualizó su estrategia de guerra para usar deliberadamente a civiles palestinos como escudos humanos, no solo para obtener ventaja en el campo de batalla, sino también para inflamar la opinión pública mundial en contra de Israel. Hace un año, en diciembre, se publicó el libro El Diluvio de Al-Aqsa, Contextos y Resultados, el cual fue escrito por una figura afiliada a Hamás, Ahmed Abu Shuaib, quien es miembro de Hamás.
En este documento, él escribió cómo Hamás llama explícitamente a los movimientos islamistas y a la izquierda radical en Occidente, lo que ellos llaman la Alianza Rojo-Verde, para transformar el sentimiento negativo en una campaña contra la legitimidad misma de Israel. Cuando se dieron cuenta de que su asalto a Israel no solo estaba fracasando y que no podían, como lo habían hecho en rondas anteriores. Déjenme recordarles, hubo 17 rondas en los 20 años. Entre el momento en que Israel se retiró de la Franja de Gaza hasta el 7 de octubre, hubo 17 rondas. La presión internacional siempre impedía que Israel eliminara a Hamás, pero esta vez entendieron que no ocurriría. Así que tuvieron que cambiar no solo su guerra física, en la que estaban siendo desarmados y eliminados por Israel, sino también crear la presión internacional que habían aprendido a lo largo de los años que les beneficiaba. Así que Hamás planeó, de lo cual hablaron abiertamente antes del 7 de octubre, sobre el genocidio contra el pueblo judío en la tierra de Israel. Y descubrimos documentos que mostraban cómo detallaron quiénes en Israel serían asesinados. Ellos creían que serían capaces de invadir Israel, y tenían estos documentos que mostraban exactamente a quiénes de la población israelí matarían, a quiénes dejarían con vida, por razones políticas, por razones internacionales, y en la práctica, incluso imaginaron campos de concentración y luego barcos que llegarían, en los cuales deportarían a los judíos de Israel a Europa y a Estados Unidos. Y en ese momento, Hamás gobernaba Gaza sin restricciones, y su lema era construir la generación de la liberación palestina, lo que significa que todo el sistema gubernamental se movilizó para este propósito. Eso incluía la educación, y estaba diseñado para adoctrinar a los jóvenes y prepararlos para luchar en las filas de las brigadas de Al-Aqsa. No solo adoctrinaron al público para fines genocidas contra Israel, Hamás también usó instalaciones civiles, como escuelas, hospitales y medios de comunicación. Como vimos, las usaron como bases militares para atacar a Israel, que era su objetivo. Lo usaron a propósito para provocar la indignación de Occidente. ¿Debería Israel eliminar la amenaza de estos sitios usados para atacar civiles israelíes? Y es muy importante entender esto, que lo que sucede en realidad es que cualquier posición, cualquier lugar utilizado en un ataque contra civiles está sujeto al derecho internacional. Eso se anula muy rápido. Contra Israel se convierte en un objetivo legítimo. Cualquier país, su primera responsabilidad es la protección de sus propios civiles. No tienen responsabilidad por los civiles del otro lado, especialmente cuando son usados por su propio gobierno y su propio liderazgo. Y eso es lo que Hamás fue y es en Gaza para disparar contra civiles israelíes. Nuestra prioridad es eliminar la amenaza a nuestros civiles. Y ellos sabían que esto sucedería, pero también sabían que en el momento en que esto pasara, los medios de comunicación saltarían, las organizaciones de derechos humanos saltarían. Los gobiernos internacionales de todo el mundo condenarían a Israel por disparar a escuelas, edificios y lugares civiles, ignorando el hecho de que lo hacían deliberadamente. Y ni siquiera estoy hablando de los túneles en este momento, que están debajo. En total, 750 millas de túneles dentro de la Franja de Gaza, debajo de cada lugar civil. Así que estaban usando todo esto contra Israel, lo que nos dio el derecho de hacer esto. Así que tampoco es sorprendente que ya el 8 de octubre hubiera manifestaciones en Occidente apoyando a Hamás y también condenando los ataques israelíes contra civiles. ¿Por qué no es sorpresa? Porque era parte de su doctrina. Y todos estos activistas estudiantiles y todos estos islamistas en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Canadá, todos conocían este plan y todos participaron en esta campaña contra el Estado de Israel. Debemos recordar que la guerra contra un Estado judío independiente existe desde 1947 de distintas formas. No ha terminado y nunca terminará. Como dije antes, el Islam nunca aceptará a Israel. Así que la lucha continúa a través de la violencia yihadista en el terreno, mediante maniobras diplomáticas en organismos internacionales, en organización no gubernamental ideológicas internacionales y a través de las campañas de deslegitimación financiadas por Qatar, a través de los medios y las plataformas sociales en todo el mundo. Y el problema con esto es que esta narrativa que comparten absuelve a los árabes de la responsabilidad por su propia situación, mientras se obsesionan fijamente con las acciones de los judíos. Ignora el contexto, reescribe la historia, manipula las imágenes y le quita todo su verdadero significado a las cosas. A esto se suma con frecuencia la cobertura defectuosa sobre Israel por parte de los principales medios de comunicación, que cometen errores repetidamente a pesar de las constantes retractaciones.
lo cual ayuda a reciclar tropos antisemitas, alimentando la hostilidad y legitimando la violencia contra los judíos. Esta retórica resuena entre segmentos de la comunidad internacional, comunidades españolas, italianas, irlandesas e hispanas, porque fueron moldeados con algunas de las enseñanzas más venenosas que históricamente propagó la Iglesia Católica. Aquí no estamos exentos de historia, la historia todavía tiene su efecto en la forma de pensar de la gente. La cobertura mediática suele enfocar los hechos desde las acciones de Israel, ocultando las consecuencias de las decisiones iniciales de Hamás y los islamistas. Sobre esto, por ejemplo, estaba leyendo un reportaje esta semana sobre una candidata al Senado en Estados Unidos, y se referían a sus comentarios sobre Israel. No diré su nombre porque ella no es el tema, sino cómo los medios lo cubren. Y quiero darte un ejemplo de lo que estoy hablando. Porque al informar sobre casi cualquier aspecto, no solo sobre este tema en particular, siempre se producen frases como esta, y esto lo estoy tomando del propio artículo que se referían a ella, que sus declaraciones sobre Israel, cuya guerra contra Hamás ha dejado más de 70,000 muertos, u otra frase, su postura sobre Israel y su devastadora campaña militar en Gaza. Ahora, estas formaciones aparentemente sutiles crean una impresión distorsionada de la realidad. Podrían con la misma facilidad haber destacado el uso deliberado de civiles como escudos por parte de Hamás o su manipulación de la ayuda, pero nunca lo hacen. Los medios de comunicación, como vimos en este caso en particular, conocen el efecto del encuadre y no es accidental, es una elección deliberada. Está impulsado por motivos políticos y recicla narrativas que deslegitiman a Israel mientras alimentan la hostilidad hacia los judíos. Y por eso están encuadrando y la manera en que cubren los eventos aquí, por eso es tan importante que nosotros lo notemos, que notes esas pequeñas frases. Pudieron haberse quedado solo con Israel, sus comentarios sobre Israel que ha estado en guerra con Hamás. Estas exageraciones por parte de los medios y este esfuerzo de su parte son claramente parte de la campaña para deslegitimar al Estado de Israel. Bueno, regresando a los titulares que mencioné al principio, la proverbial rana en agua hirviendo. Entonces, en este contexto, el Centro Nacional de Contraterrorismo de los Estados Unidos, el Centro Nacional de Contraterrorismo, presentó un informe al Senado esta semana en el que estimó que 18,000 terroristas yihadistas conocidos o sospechosos han ingresado ilegalmente a los Estados Unidos en los últimos años. Y si tomas en cuenta los ataques recientes en Estados Unidos, cada vez se parece más a la proverbial rana en agua hirviendo. No se reconoce el peligro mientras éste se intensifica de manera constante, porque lo que pasó en Australia no sé cuál fue el trasfondo del ataque. Descubrieron terroristas preparándose para un ataque en Los Ángeles esta semana. Sabemos que hubo un tiroteo en el área de Boston y hay otros incidentes en Nueva York. Hay cada vez más ataques contra la población judía ahí, pero lo que la gente no entiende es que lo que empieza con los judíos nunca termina con los judíos. Los judíos son el blanco más fácil y han sido, como dije, deslegitimados por estas fuerzas yihadistas, entrando en otros aspectos de esto. 3 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses murieron en Siria tras caer en una trampa de un terrorista del ISIS. El presidente Trump prometió una dura represalia contra ISIS. Sin embargo, el régimen sirio afirmó que el atacante no era de ISIS, sino un oficial de seguridad sirio, del círculo cercano de al-Jolani. Incluso hay fotografías de él parado junto a Jolani. Este es ese Jolani quien llevaba un traje y jugó baloncesto en una cancha de baloncesto con estadounidenses hace apenas unas semanas durante su visita a Washington, Distrito de Columbia, y que el presidente de los Estados Unidos elogió como este nuevo líder que será parte de la paz en el nuevo Medio Oriente. Esta es una persona que dijo que no tenía control sobre este terrorista que atrajo a estos soldados estadounidenses y les mintió, llamándolos a una reunión y luego detonando una bomba. Mira, este es el manual de estos terroristas. Algunos se mostrarán ante Occidente como personas decentes, como Yasser Arafat lo hizo con nosotros, mientras en el fondo ellos están permitiendo que ocurran estos ataques terroristas. Parte de esto es para reducir las presiones internas a su manera, mostrando que, no, todavía vamos a intentar asesinar estadounidenses o israelíes. Pero no se les puede confiar, como dije antes, no se les puede confiar en nada a menos que los obligues a cumplirlo.
Si ellos violaron esto, no busquen a ISIS, exíjanles a ellos. Jolani, demuestra que hablas en serio sobre desarmar a todos esos elementos terroristas en tu propio país. Y hablando de Abu Muhammad al-Jolani, la semana pasada cuando le preguntaron sobre el terrorismo, por ejemplo, él dio su propia definición. Su primer ejemplo de un estado terrorista fue Israel. Y esa fue una respuesta que le valió aplausos en el foro de Doha en Qatar. Cada vez que un líder árabe quiere desviar las críticas de sí mismo, Israel es el saco de boxeo y eso garantiza aplausos y es muy interesante ver eso. Un video oficial publicado por el régimen yihadista de Siria muestra a soldados marchando la semana pasada en Damasco, coreando por una invasión a Israel. Y decían, y lo pueden ver aquí, Gaza, Gaza. Nuestro grito de guerra, victoria y firmeza noche y día. Nos levantamos contra ti, enemigo, nos levantamos desde las montañas de fuego, abrimos nuestro camino. De mi sangre forjo mi munición, de tu sangre ríos fluirán, amenazando a Israel con que van a atacar para vengar Gaza. Y cuando los yihadistas islamistas se enloquecen contra Israel, nunca termina con el pequeño Satán. Su objetivo final siempre es el gran Satán. Estados Unidos e Israel, como el pequeño Satán, es el objetivo inmediato por ser el símbolo de la soberanía judía en la primera línea. Entonces, solo para resumir esto, lo que el mundo necesita entender es que no se trata solo de la seguridad de Israel. De eso estamos hablando aquí. Somos los más cercanos a ellos y estos movimientos son una amenaza global. Las audiencias occidentales deben entender que lo que empieza con Israel, como dije, nunca termina ahí. Pasando al siguiente tema, el 2026 está por llegar. Va a ser un año para Israel de muchas decisiones importantes. No solo tenemos elecciones próximamente, sino que también hay muchos asuntos que no están resueltos. La guerra no ha terminado, la guerra está en pausa. En este momento seguimos con esta guerra por la seguridad de Israel. Cada uno de los elementos, Hamas en Gaza, Hezbolá en Líbano, los iraníes. Siria en sí puede ser más débil que antes, pero tampoco está realmente resuelto ahí. En las próximas semanas, Israel va a tener que determinar si los eliminan o no, y esto tiene que ser una decisión israelí, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados y permitirles, porque ellos todavía, a pesar de todo lo que han sufrido y a pesar de todo lo que ha estado pasando en Gaza, y ves, son muy rápidos para señalar la destrucción y todo lo que ha pasado ahí, y ahora están siendo arrastrados por este tifón que soportamos la semana pasada. Del río al mar, y el río llegó y se llevó a muchos de ellos al mar. Y lo digo sin ninguna vergüenza. Estos bastardos vinieron por nuestros hijos, por mis hijos, por cada uno de nosotros. Lo que le hicieron a la gente alrededor de Gaza, se lo habrían hecho a cada israelí si hubieran tenido la oportunidad. Así que cuando están sufriendo ahora mismo, no tengo ningún problema con eso en absoluto. Ellos son los que provocaron esto. Ellos son los que querían eliminar a Israel. Y ahora son ellos los que están llorando en el agua, en el mar. Eso es lo que los está arrastrando ahora mismo. Y si siguen sufriendo, es solo por ellos. No pueden estar exentos de responsabilidad. Entonces, lo que está pasando ahora es que en vez de que jamás los yihadistas y los árabes se concentren y traten de reconstruir Gaza, lo que están haciendo es tratar de reconstruir a Hamas. Y en Líbano, Hezbolá se ha estado rearmando y ayer nos enteramos de que se están rearmando a través de Irán. Están trasladando armas a Hezbolá para que recupere su posición anterior. No permitiremos que eso suceda. Y también, como sabemos, Irán ahora está tratando de restaurar sus capacidades nucleares. Y puedo decir esto sin tratar de predecir el futuro. Esto es un hecho. La mayoría de los israelíes lo tienen claro y entramos en año electoral. El primer ministro tiene que entender que el Estado de Israel, el pueblo de Israel, no esperará ni aceptará más un Irán que sea nuclear o que represente una amenaza para Israel. Estas decisiones debe tomarlas Netanyahu y seguramente serán parte de la conversación. No será reprendido por el presidente estadounidense. Ellos estarán abordando los temas aquí. ¿Cómo nos aseguramos de que la situación en Medio Oriente pueda encajar en el plan de Trump sin engañarnos a nosotros mismos? Que si los árabes se pararan ahí y le dijeran a Trump, oh sí, estamos totalmente de acuerdo. Van a hacer esto porque sabemos con quién tratamos. Así que en las próximas semanas podríamos ver a Israel. Si el gobierno libanés no lo hace por su cuenta,
Israel podrá desarmar a Hezbolá y debilitarlo más de lo que está ahora, en el momento para facilitarle al gobierno libanés sacar a Hezbolá. Y con Irán eventualmente vamos a abordar eso, porque justo esta semana dijeron que su objetivo es la destrucción del Estado de Israel, y ahora les creemos. Ya no lo vamos a dejar pasar ni permitir que sigan diciendo esas cosas. Porque si lo dicen en serio, si tienen el descaro y el valor de decirlo, van a pagar un precio por ello. Esto es probablemente lo que el primer ministro comunicará al presidente de Estados Unidos. ¿Será fácil para Israel? No, no será fácil. Tienes esta campaña en nuestra contra y esto es otra cosa que vamos a tener que abordar. Es la participación de Qatar. Y no es solo Qatar. También es Arabia Saudita. Es mucho dinero que está entrando a Occidente en este campo de batalla de la diplomacia pública y la opinión pública. Y Qatar, después de recibir una bofetada de Israel hace unos meses en septiembre, ahora están siendo muy hostiles hacia Israel, gastando más dinero y fomentando este odio internacional hacia Israel. Estoy bastante sorprendido cuando te das cuenta de que Facebook, Meta, etcétera, que todas estas plataformas están dando mucho espacio. Estoy seguro de que muchos ya lo han visto. Ahora aparece en nuestros feeds de redes sociales. Todos estos que odian a los judíos, desde los cristianos más viles, y lo digo cristianos viles, antisemitas usando las mismas cosas que todos pensábamos que eran del pasado, que son como los nazis. Y luego tienes a todos estos yihadistas que están usando, alentando e inflamando este odio hacia los judíos. Existe una gran diferencia entre hoy y hace 80 años. Ahora los judíos pueden protegerse y podrías alimentarte de los que viven en tu vecindario. Pero el Estado de Israel eventualmente empezará a hacer lo necesario, no solo para proteger al pueblo de Israel, sino también al pueblo judío. Y no es como ayer, cuando éramos el judío indefenso. Así que ahora podemos intentar trabajar con los gobiernos de todo el mundo para que hagan lo que les corresponde, que es la defensa de sus propios ciudadanos. Y el primer ministro lo dijo muy abiertamente ayer, que esperamos que los gobiernos internacionales, especialmente en el mundo occidental, hagan lo que han prometido, que es proteger a todos sus civiles. Y no solo preocuparse por la islamofobia. Porque, como mencioné al principio, los judíos no toman represalias por esto, y nunca ha sido el caso de que los judíos tomen represalias. Así que tienes que enfocar tu atención en aquellos que están creando las tensiones y los problemas en tu propia sociedad. Pero en lo que respecta al pueblo de Israel y al Estado de Israel, ya no vamos a quedarnos de brazos cruzados cuando se trata de nuestra propia defensa. Estas son las cuestiones que Israel y su primer ministro deberán enfrentar y de las que se hablará la próxima semana. Después de Navidad, cuando el primer ministro vaya a Estados Unidos y se reúna con el presidente de la mayor potencia del mundo, Estados Unidos. Un último pensamiento aquí y se conecta con lo que acabo de decir. ¿Qué tan grave es el boicot a Israel? Así que escuchamos sobre estas cosas. Escuchamos especialmente en las redes sociales y todos estos diferentes podcasters que dicen, oh, tienes que boicotear los productos israelíes. Está bien, eso no es una indicación real. También tienes a todos estos líderes mundiales que están pagando su impuesto verbal a estos diferentes públicos, diferentes grupos en sus propias sociedades que dicen, sí, tenemos que responsabilizar a Israel y vamos a boicotear. Lo que realmente pasa es que el dinero manda y las tonterías se quedan atrás. Y cuando hablamos de dinero aquí, en las últimas semanas, diferentes países de Occidente han invertido fuertemente en la compra de armas a Israel, porque entienden que el mundo está cambiando. Actualmente, el mundo está en una situación muy sensible y peligrosa. Los yihadistas son solo una de las amenazas para la civilización occidental y estos países lo comprenden. Los líderes pueden estar hablando en la televisión y diciendo lo que suena bien para los medios y para los miembros de su público. Pero cuando se trata de su propia seguridad y supervivencia, saben lo que tienen que hacer, lo que es su responsabilidad hacer. Para cada uno de ustedes, eso significa que Israel puede proporcionarles esos elementos para su propia seguridad. No solo se trata de armas y misiles, sino también de las capacidades que Israel ha mostrado e invierten en su alta tecnología. Estas capacidades vienen de nuestra alta tecnología, que le dan a Occidente la ventaja sobre estas organizaciones incivilizadas de todo el mundo. Así que sí, ellos se enteran de eso. Y están todos esos que son muy rápidos para ser moralistas y ondear su rectitud diciendo, oh, nosotros no apoyamos a Israel. Estamos del lado correcto. Si quieres sentirte mejor, hazlo.
Cualquiera que sea serio acerca de la protección de sus hijos sabe quién es el verdadero enemigo y quién está ayudando a defender a sus hijos. Recuerda eso al ver este programa. Nos ves en JNS informándote sobre lo que realmente sucede en Medio Oriente. Confía en tus instintos, sabe quién está de tu lado, quién está del lado del bien. Y 2026 será un año en el que esto saldrá a la luz y brillará más que nunca, que la civilización occidental, los valores judeocristianos de la sociedad occidental se enfrentarán a todo el mal. Su único propósito es enfrentar el mal en el mundo. Gracias por acompañarme. Soy Daniel Simán. Estaré con ustedes nuevamente la próxima semana en Straight Up por KNS Televisión.